Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. En esta ocasión quiero platicarte acerca de los signos y síntomas que deben hacernos pensar de insuficiencia renal en niños y en jóvenes. Esto es con la idea de que aprendas a detectarlos y que nos ayudes entonces a promover, a difundir esta información con la finalidad de que podamos realizar diagnósticos en forma temprana y entonces prevenir y tratar en forma oportuna para que el daño renal siga avanzando y entonces evitar en estos pacientes pues la llegada a una insuficiencia renal avanzada con necesidad de diálisis, hemodiálisis o bien un trasplante de riñón. Entonces, pues espero que sea de utilidad esta información. Por otro lado, quiero hacerte también una cordial invitación a que te unas en Facebook a la página Semillas de Amor Guatemala, donde en coordinación con este país, pues estaremos también difundiendo información en insuficiencia renal, en diálisis, hemodiálisis, trasplante renal y bueno, otros temas de salud que seguro serán muy importantes para ti. Y bueno, entrando ahora sí a lo que es este tema, pues vamos a describir algunas características a las cuales entonces pues debemos de estar atentos. Los maestros, padres de familia y bueno, la población en general, con la finalidad de que si logras detectar algún niño o algún joven que pueda tener alguno de estos síntomas, pues entonces nos ayudes para poder enviar al médico en donde con más calma pues realizaremos un interrogatorio ya encaminado a lo que es la falla de los riñones, así como estudios de laboratorio, radiografías, ultrasonidos y pruebas especiales. En primer lugar, tenemos que algo que podemos ver muy frecuente en niños, pues es la presencia de levantarse a orinar varias veces durante la noche. Esto porque es ocasionado, bueno, pues porque hay una disminución en la capacidad del riñón para lograr concentrar la orina, ocasionando entonces que la persona pues se levante constantemente por la noche a orinar. Otro de los signos que podemos observar en niños es que pueden orinarse durante la noche o bien en el día sin sentir o en ocasiones pues los papás piensan que puede ser como que algo para llamar la atención. En estos casos, pues tenemos que la mayoría de las veces puede tener un origen emocional, psicológico, pero en otras ocasiones también puede ser un signo temprano de insuficiencia renal. Entonces, pues vale la pena ahora sí que acudir al médico y solicitar realización de estudios, ahora sí que para descartar que no se trate de un problema como tal de los riñones. Segundo punto, las infecciones de vías urinarias de repetición. Esto, pues tenemos que en el caso de niños, pues es algo que hasta cierto punto podría ser normal y que muchas veces, en el caso sobre todo de menores de 1 año, menores de 6 meses, no se va, el niño pues digamos que no se va a quejar como un adulto de tener molestias para orinar, como ardor al orinar, etcétera. Pero sí podríamos darnos cuenta por fiebres que tiene episodios muy recurrentes y que son de altas temperaturas, de 39, 40 grados centígrados, y que pudiera acompañarse también de un olor muy fuerte de la orina, que la orina esté concentrada. Cuando se llegan a presentar infecciones en forma muy recurrente, pues tenemos que descartar la posibilidad de una malformación de vías urinarias que esté predisponiendo entonces al niño a presentar este problema. En el caso de los adultos, tenemos que lo normal como infección de vías urinarias sería presentar hasta 3 cuadros por año. Si se presentan más de 4 por año, o bien ya son episodios más severos de infección del tipo pielonefritis, quiere decir una infección como tal a nivel del riñón, pues estamos hablando también de que puede haber algún problema en el riñón y que esté favoreciendo las infecciones de orina. Por ejemplo, la presencia de cálculos renales, alguna infección de otro tipo como la tuberculosis. Entonces, infecciones de repetición, levantarse en la noche a orinar
orinarse por la noche, en niños, pues siempre debemos de descartar la posibilidad de insuficiencia renal. Si la apariencia de la orina tenemos que es espumosa, o bien nuestro paciente a la hora de que se fija en el baño cómo está orinando y esa orina digamos que toma la apariencia como si fuera jabón, bueno, pues también debemos de descartar un problema renal. La presencia o apariencia espumosa de la orina precisamente nos habla de aparición o sospecha de proteínas en la orina. Si recordamos, pues este es uno de los principales datos de daño renal. Entonces, aquí pues inmediatamente deberíamos de descartar esta posibilidad. De igual manera, la presencia o existencia de sangre en la orina. La sangre en la orina pues normalmente no debe de existir. Si existe, pues nos está hablando de algo patológico. Esta presencia de sangre puede ser en forma macroscópica, quiere decir que nosotros la vemos precisamente al orinar, es una orina de color rojo, de color naranja, y en otras ocasiones puede ser solamente microscópica. Quiere decir que la apariencia de la orina pues es normal, sin embargo, al momento de analizarla lo que es el examen general de orina, pues entonces aparece o da positivo para eritrocitos o hemoglobina. En estas situaciones, pues también debemos de descartar la posibilidad de una glomerulonefritis, de infecciones de vías urinarias, la presencia incluso de neoplasias o tumores y sobre todo lo que es litiasis renal. Entonces, proteínas en orina, sangre en orina, también debemos de estar obligados a descartar lo que es insuficiencia renal. En el caso de niños, que vemos que también hay alteraciones en lo que es el crecimiento normal, debemos también tomar en cuenta esta posibilidad. Si recordamos, una de las funciones del riñón es que interviene en el metabolismo del calcio. Y el calcio, pues sabemos que es un electrolito, un ion que sirve para fortalecer los huesos, que está involucrado en lo que es el crecimiento, que sirve para fortalecer también los dientes, ligamentos, tendones, etc. Cuando vemos entonces que el niño tiene una baja estatura, que presenta alteraciones óseas, que presenta deformidades, o en un adulto que tiende a tener lesiones de ligamentos, de tendones en forma muy frecuente y digamos sin una causa que lo pudiera explicar. Quiere decir, tiende a ser muy débil, ahora sí que su sistema ligamentario, o se presentan fracturas que son patológicas, quiere decir que no hay una causa que las explique, pues también tendríamos que descartar la presencia de insuficiencia renal. Otro síntoma más, pues sería una anemia crónica, quiere decir que tiene ya más de 4 meses, digamos, de evolución y que no responde al tratamiento normal. Quiere decir, el niño come bien, estamos dando suplementos de hierro, de ácido fólico, complejo B, y a pesar de eso siempre tiene anemia. En estos casos también debemos de descartar la presencia de insuficiencia renal y que no se esté produciendo eritropoyetina en forma normal a consecuencia de esta enfermedad. Otras cosas más que deberíamos de tomar en cuenta son aquellas enfermedades que son hereditarias y que pueden llegar a ocasionar daño renal. Por ejemplo, en el caso del riñón poliquístico. Esta es una entidad que es hereditaria y en la cual la mayoría de las personas que son integrantes de una familia la van a padecer. Generalmente, digamos que cuando en este caso una persona que ya tiene más de 35 años y por ultrasonido se ha descartado la posibilidad de quistes renales, pues digamos que ya no va a presentar esta enfermedad. Sin embargo, todos aquellos que tengan menos de 35 años, pues está obligados, digamos, a estarse realizando cada 6 meses toma de la presión arterial, realización de examen general de orina, quizá cada año o cada 2 años un ultrasonido renal y así hasta que lleguen a los 35 años con la finalidad de poder hacer detecciones oportunas. Nuevamente hablando de lo que es la enfermedad poliquística renal.
Otro caso más es el de aquellas personas que tienen menos de 35 años y que llegan a desarrollar hipertensión arterial. La hipertensión arterial pues es una enfermedad que generalmente la vamos a ver en mayores de 40 o 45 años y que puede estar relacionado con la obesidad, con la alimentación, con el sedentarismo y en ocasiones en más de 70 años pues incluso por la edad ocasionado por las alteraciones que vemos y que son normales con el crecimiento, con el avance de la edad a nivel de lo que son las arterias. Pero en alguien que es menor de 35 años de edad, pues es muy raro entonces que veamos una hipertensión arterial. Quiere decir una presión arterial mayor de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Si en este caso además vemos que es muy difícil de tratar esta hipertensión, quiere decir ya estamos usando más de 3 medicamentos y a dosis altas y aún así nuestro paciente está descontrolado o tiene una cifra de presión arterial mayor de 130 sobre 80, con mayor razón debemos de detectar una causa secundaria de hipertensión arterial. Y en este caso, pues tendremos que descartar la presencia de insuficiencia renal. Hago mención especial de aquellos casos que en la actualidad se presentan con bastante frecuencia de niños y jóvenes con depresión, con ansiedad y con trastornos de alimentación, como es la anorexia y la bulimia. En estos casos tenemos que en muchas ocasiones pues se consumen medicamentos sin ser indicados por un médico, como pueden ser ansiolíticos, antidepresivos, uso de laxantes, de diuréticos a dosis muy altas y que todo esto pues lo hacen con la finalidad de bajar de peso o bien de no aumentar de peso. Este tipo de medicamentos pues tenemos que pueden ocasionar daño renal, ya sea por deshidratación o bien por estar influyendo, actuando directamente en forma negativa sobre el riñón. De manera similar, en el caso de personas que suelen consumir analgésicos antiinflamatorios no esteroideos para dolor. Y digamos, en caso de un dolor de cabeza, de un dolor de rodilla, un dolor de hombro, pues inmediatamente toman hasta 3, 4 o más pastillas al día. Y pues estos tenemos que al eliminarse por vía renal, pues también se convierten en otro factor de riesgo para desarrollar insuficiencia renal. De manera que, bueno, con esto también queremos decirte que no te autorrecetes, que no es buena idea. Lo que es bueno para una persona quizá no es bueno para otra. Y bueno, tampoco son buenos los excesos, tomar medicamento de más o solamente por tomar medicina cuando no lo necesitas. Estas situaciones también pueden llegar a condicionar insuficiencia renal. Entonces, resumiendo, aquellos datos que nos van a hacer pensar de insuficiencia renal o de problemas en los riñones en niños, en primer lugar, sería trastornos en el crecimiento, una talla baja, malformaciones en los huesos, presencia de anemia crónica que no responde al tratamiento habitual, quiere decir con multivitamínicos, infecciones de vías urinarias de repetición, manifestado en el caso de recién nacidos menores de 6 meses por fiebres recurrentes y sin una causa aparente. Trastornos en lo que es la orina, como es la presencia de sangre, la presencia de proteínas en la orina. Estar atentos ante el consumo de medicamentos injustificado, la presencia de hipertensión arterial, nuevamente en menores de 35 años, estar alerta ante aquellas enfermedades que son hereditarias, como el riñón poliquístico, estar también atentos en el caso de aquellas personas, aquellas familias que ya uno de sus integrantes ha tenido insuficiencia renal, ha estado en diálisis, hemodiálisis o bien se ha sometido a un trasplante renal. Hay que estar alerta entonces a todos estos datos y bueno, en caso de que se presenten uno o varios de ellos, pues inmediatamente acudir a tu médico. Se realizarán los estudios correspondientes, la valoración clínica correspondiente para ya sea que se descarte este problema
o bien, en el caso de que se confirme, pues iniciar entonces tratamiento a la brevedad. Te invitamos a que compartas esta información, a que la difundas, a que nos ayudes a hacer prevención. Nuevamente, te invito a revisar la página de Facebook Semillas de Amor Guatemala. Seguramente vas a encontrar información que será también de tu interés y de utilidad. Adiós.